Congreso son escandalosas. En el 2005 arrancaron con 23 millones de planillas mensual. Al día de hoy, este monto ha aumentado a 90 millones de quetzales que se expenden todos los meses. Así podemos ver que más de 400% es el incremento de los costos, la mayoría debido a pactos colectivos y aumentos en el renglón 029 en contrataciones de personal. Cifras que lloran sangre. Alfredo Tumac, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, asegura que una parte de este incremento se debe a que anualmente se contempla un 10% de incremento de acuerdo a los compromisos asumidos en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, firmado por el entonces presidente del Congreso, Leonel López Rodas, y sus sucesores. El resto es el incremento en la contratación de personal, que fue de 700 a 1.887 en el renglón 011 y 029. Lo más perverso de los congresistas ha sido la secretividad con que manejan todo el presupuesto. Encontramos, por ejemplo, que Víctor Alburez, quien es el jefe de protocolo, gana casi 65,000 quetzales, más del doble del presupuesto de un salario del canciller de la República de Guatemala, que gana 32,000. Cifras, montos tan absurdos son los que vemos adentro del Congreso. Lo que aquí está ocurriendo es que lo que se aflora es el chantaje que ha habido en la negociación entre sindicalistas que se han dedicado a la extorsión y políticos que han permitido que ello ocurra. Esa connivencia de dos malos personajes que existen en el país que han concurrido para explotar a todos los que pagamos impuestos. Lo peor de todo ni siquiera es lo que ganan, que ya es lamentable, ya es algo escandaloso. Lo peor de todo es que en este país se muere la gente de hambre, mientras ellos, que con sus discursos hablan del pueblo, de los pobres, del voto y de conseguir recursos para ayudar a los más necesitados, estamos viendo exactamente lo que es. Es absolutamente deplorable. No creo que haya otra expresión que lo pueda dejar más claro. Es preocupante y alarmante que en el Congreso de la República, uno de los tres poderes del Estado, se tenga una práctica de utilizar las contrataciones de personal como una forma de pagar favores, como una forma de corrupción, y definitivamente con los nuevos acontecimientos que han salido desde la Junta Directiva y el presidente nuevo del Congreso, esperamos que haya un cambio profundo en la institución del Congreso. Y es con la llegada de Mario Taracena a la presidencia del Congreso cuando finalmente se decide sacar a luz varias de las nóminas, los salarios y muchísima de la corrupción a la luz pública del Congreso. No olvidemos que Mario Taracena ha sido cómplice también de este sistema durante décadas, un cómplice encubierto que ahora sale a mostrar una bandera de transparencia.
Así pues, al menos 68 contrataciones hechas por los diputados tienen en común que son familiares de estos. Entre ellos destacan los sobrinos de Manuel Barquín, quien tenía contratados a sus sobrinos Orlando Paola y Flor Aguilar Méndez con salarios que oscilan entre los 8.500 y los 11.000. Otro de los contratos de nepotismo pertenece a la cuestionada exdiputada, que tuvo que dejar su curul luego de que el TSE lo prohibiera. Sin embargo, su hijo tomó posesión y la hija de Mirza Arriaga figura como asistente del diputado Luis Chávez, con un salario de 11.000 quetzales. Pero la corrupción en el Congreso no es nada nuevo. En la época en que Luis Rabé fungió como presidente, se negó rotundamente a avanzar hacia la transparencia y entregar planillas. Ahora ha llegado Mario Taracena, un viejo dinosaurio del Congreso que está ahí desde los años 90, gracias a la ayuda de Sandra Torres y de Alejandro Sinibaldi, aquel ministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, por cierto, cuestionado y que hoy mueve a su sabor y antojo los hilos del Congreso con su bancada unificada con lacras de otros partidos como el FRG y otros disidentes del líder y del Partido Patriota. Y no podemos dejar de lado la denuncia del perverso pacto que creó el cuestionado exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi junto con la bancada de Sandra Torres de la UNI. Sinibaldi liderando la bancada del MR y con el apoyo de expatriotas y ex-FRGistas tan corruptos como Arístides Crespo, Iván Arévalo y Ronald Sierra, consiguió cooptar todas las direcciones legislativas a su favor y a cambio de ello llevar a Mario Taracena a la presidencia del Congreso. Pactos sucios y políticos de antaño que hoy día regresan con prácticas perversas para tener una junta directiva que quedó conformada de la siguiente manera. Primer secretario Carlos Barreda y segundo secretario Luis Contreras, ambos de la UNE y el MR. A estas negociaciones se sumaron diputados tránsfugas que aseguraron su poder e injerencia en el legislativo. Estos son algunos de los diputados reelectos que abusaron en los gastos del Congreso. Algunos de ellos llevan varios periodos en el hemiciclo y se resisten a dejar sus curules. Iván Arévalo es representante por el distrito de Totonicapán y ha pasado por 5 agrupaciones políticos. Llegó al Congreso con el FRG en el 2011. Se le recuerda por su participación en la organización del llamado Jueves Negro, cuando hordas de simpatizantes del general Ríos Montt tomaron e incendiaron varios comercios y empresas de la zona 10 de la capital. Luis Rabé trabajó en consorcio de medios de comunicación ligadas al monopolio de la televisión abierta, canales 3, 7, 11 y 13, donde se desempeñó como presidente de Televisiete, director de Noticiete y posteriormente de Radio Sonora, así como fundador de la revista Proceso. Además, estuvo cuestionado en la época del FRG, cuando fungió como ministro de Comunicaciones por corrupción y plazas fantasmas de más de 700 millones de quetzales en Caminos de la Oportunidad. Arístides Crespo Villegas llega en el 2003. Otto Pérez Molina lo había denunciado por desvío de fondos del Estado para promover actividades del partido FRG mientras dirigía la FONAPAS. Sin embargo, fue jefe de bancada del FRG y emigró impunemente al Partido Patriota. Se le vinculó con la organización del Jueves Negro, por lo que fue denunciado. Mientras que Haroldo Quez comenzó su carrera política como alcalde de la municipalidad de San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, en 1991. Fue ministro de Ambiente en la época de Alfonso Portillo y director ejecutivo de FONAPAS, con serias indicaciones de corrupción que quedaron impunes. Y Jairo Flores fue secretario general de la UNE y ha llegado a Sandra Torres.
integró el Consejo de Cohesión Social y fue secretario de la presidencia cuando Salvador Gándara la dirigió. Sin embargo, su paso por FONAPAS despierta dudas en anomalías de viviendas y corrupción a lo interno. Orlando Blanco fue ex jefe de campaña de la UNE, allegado a Sandra Torres y exrector de CEPAS. Durante su gestión se registró el desfalco de $60.000 del programa de resarcimiento. Salvador Valdizón fue electo como diputado del Congreso por el partido Líder, es hermano de Manuel Valdizón y uno de los grandes negociadores oscuros y ocultos en el Congreso. Mientras que Estuardo Galdames es un militar guatemalteco ex capitán que es recordado por intentar sobornar periodistas. La primera es, todo es negociable en el Congreso. No hay valores, no hay principios, no hay méritos, no hay absolutamente nada. Y el señor Taracena, que hay que reconocer que es el único diputado denunciado por misógino y por atentados contra la mujer y delitos que hemos visto, bien es verdad que no lo condenaron en ninguno, pero no menos cierto que existieron las denuncias, llegue a esos lugares, lo que demuestra es que aquí detrás de bambalinas se cuece algo. ¿Qué creo yo que es? Y lo voy a decir claro. Esto es una maniobra de la UNE por quedarse con el poder. Una maniobra de la UNE, de un partido político que ha perdido estas elecciones, que viene contaminado de 2012 y que evidentemente no le quedaba de otra que jugar estas bazas. Estamos viendo ahora cómo se aprueban determinadas cosas, cómo se negocian determinadas leyes y lo que vamos a ir viendo es cómo la UNE se va posicionando para las próximas elecciones. Algo lamentable en política, pero que está pasando y lo que yo deseo es que la ciudadanía se dé cuenta y estos cambios que se emprendieron en abril 2015 no se queden en el tintero. Independientemente de los esfuerzos que se quieran hacer para encubrir a posibles responsables de hechos de corrupción, en este caso, yo creo que no pasan por ese arreglo. Ya si hay causas y procesos iniciados, yo confío mucho en el trabajo que puede hacer la CICIG y el Ministerio Público y evidentemente yo no creo, estoy convencido de que el Congreso tenga influencia como para detener investigaciones de esas instancias. La primera en la lista es Estela Alonso, esposa de Otto Pérez Leal, quien llegó al Congreso a sustituir a Guri Rivera y desde la Municipalidad de Misco se les achacan malversación de fondos y corrupción junto a su esposo. También llegó Napoleón Rojas Alarcón, hijo del ex jefe de seguridad de Alfonso Portillo. Napoleón Rojas padre fue acusado de desfalco de 120 millones en el ejército y de formar parte de la red de contrabando de Alfredo Moreno, además de dirigir escuchas telefónicas. Otra familiar de un diputado que llega al Congreso es Eva Nicole Montevac, hija de Delia Vac, que fue electa por el partido Líder. Ese germen lo generan los mismos partidos políticos, o sea, la forma de hacer política en Guatemala es exactamente ese esquema, nepotismo, clientelismo, llegar al gobierno para darle plazas y empleo a los más cercanos, familiares, amigos, allegados, y esa mentalidad, porque al final es una cultura, es una forma de hacer las cosas, es la que sigue imperando en los partidos políticos. Entonces no podemos esperar que eso cambie si los partidos políticos siguen exactamente siendo el mismo molde del que salen. No ha cambiado en el país. Ni las redes sociales, ni los medios de comunicación, mucho menos la población que hemos ya marchado frente a este Congreso, hemos sido capaces de demostrarles el repudio que tenemos hacia la corrupción que día a día campea en este hemiciclo. La prueba más rotunda es de que después de haber salido a luz los contratos, las plazas fantasmas y los sueldos exorbitantes, se aprueba un nuevo sindicato. Un sindicato que surge debido a la querella de un ex trabajador del Congreso. Este es un trabajador que trabajó como conserje y denunció al diputado Cristian Bucinot de haberle cobrado el 70% de su salario
Hoy este beneficiado y aprovechado gana 30,000 quetzales gracias a su nuevo sindicato. Esto es otro de los ejemplos que llora sangre. En Informe Especial estamos usando el hashtag Depuración Congreso. Depuremos al Congreso. El líder de este nuevo grupo sindical, que agrupa unas 100 personas, aseguró que decidió formar el Sindicato de Trabajadores Unidos luego de denunciar a Businot por querer cobrarle el 70% de su salario. En tanto, el Sindicato de Trabajadores del Congreso, que agrupa 1.500 afiliados, y el Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativos, con 300 miembros, siguen luchando porque se respeten los convenios millonarios y el despilfarro que se da en los pactos colectivos.